Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Más Negocios, les habla María Dolores Arias y hoy vamos a hablar acerca de cómo aumentar la productividad a través de 3 pasos o a través de 3 acciones. Optimizar, automatizar y tercerizar. Si usted la quisiera recordarlas más rápidamente sería el OAT. El OAT, O de optimizar, A de automatizar y T de tercerizar. Y de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado Malte Holm, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios. Así que, ¿cómo aumentar tu productividad? Optimizando, automatizando y mejorando. Y esto no solo aplica al ámbito profesional, al ámbito de la empresa, sino también en tu vida personal. De eso vamos a hablar. Así que estén pendientes, mándenos sus preguntas si tienen algunos comentarios o algunas dudas con respecto a cómo mejorar su productividad, pues con mucho gusto aquí vamos a hacérselas llegar a Malte. ¿Y qué les parece si arrancamos con nuestra llave maestra, donde quiero hablarles acerca de cómo mejorar tu desarrollo de carrera, ese plan de carrera, cómo hacer para que se desarrolle y para que tengas un mejor desarrollo? Así que de eso hablaremos en la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. El desarrollo de tu carrera o el plan de carrera, como también se le conoce, debe ser algo que deberías prestarle atención si tú trabajas en una empresa. Es cómo desarrollar tu carrera y verte a ti como un emprendimiento, verte a ti como un emprendedor, de cómo hacer para lograr tus metas. Si estás pensando que vas a estar invirtiéndole de entre 40, 45, 44 horas a la semana en un trabajo, ¿cómo hacer para que estas sean las horas más productivas y donde tú te desarrolles y logres lo que estás buscando? Uno de los consejos que te dan es que compartas tus metas, que le hagas saber a tu jefe, que lo hagas tu patrocinador, así decirlo, pero más que patrocinador es alguien que te apoye en la consecución de estas metas, en ese desarrollo, y que también haga que tú tengas claro hacia dónde quieres ir y que tu jefe te pueda apoyar e impulsar en ese crecimiento, que obviamente al crecer tú también crece él. Otro de los temas es desarrollar tu talento y las habilidades que hagan que tengas mayores oportunidades. Así que para mí uno de los temas más importantes en cuanto al plan de carrera es que debes asumir la responsabilidad que el plan de carrera es tu plan. Eres tú el que lo debe diseñar, eres tú el que lo debe desarrollar, es tu responsabilidad y no es la responsabilidad ni de la empresa, ni de tu jefe, ni de tu mentor, ni de tu coach. Es tuya, y que tú debes buscar esos mecanismos para que te ayuden a implementar un buen plan de carrera, mejorar el que ya tienes, pero que al final es algo que, si podemos llamarlo así, tú debes empujar, como esos proyectos que uno toma y uno empieza a empujarlos para que salgan adelante, o sea, hacer que esos proyectos se cumplan. Pues lo mismo sucede con tu plan de carrera. Las oportunidades que tú necesitas, pues bueno, ¿qué deberías considerar como oportunidades para poder ampliar y poder desarrollarte y hacer ese plan de carrera? Primero, verlo como una inversión, invertir en ti, invertir en tu desarrollo
y esto implica que tengas que invertir tiempo. Por ejemplo, aprender diferentes puestos ajenos al tuyo. O sea, no decir, bueno, es que yo sé hacer todo lo que yo sé hacer. Sí, está bien que sepas hacer todo lo que estás en tu puesto, pero ¿cómo vas a crecer si no sabes hacer otras cosas? Si no te has puesto a entender el panorama completo. Y entonces uno de los consejos es, bueno, aprende cosas de otros puestos. Ayuda a otras personas. Mira cómo funcionan, desarrolla esas habilidades que hagan que te incremente tu valor en la empresa para que puedas crecer. Piensa también lateralmente. Muchas veces uno piensa en su plan de carrera en una sola línea, pero muchas veces esos planes de carrera son en zigzag, en diagonal. A veces tienes que, por ejemplo, si estás de jefe de un área y quieres crecer, tal vez tengas que irte a ser subjefe de otra área aún más grande de la que tenías, pero que te va a ayudar a entender mejor el programa, o puede que seas gerente de una empresa, pero te vas a ir como subgerente o como jefe del departamento de un área de una empresa más grande. Entonces, tienes que pensar también en cosas laterales y obviamente pensar cómo esto va a ayudar al plan que estás diseñando y cómo te va a dar también esas habilidades que estás buscando para optar a esos puestos que quieres. Al final es esto de pensar lateralmente, lo que hace es ayudarte a entender cómo adquieres habilidades que te van a servir para otros puestos. Por otro lado, acude y nunca dejes de aprender. Esta es una de las, creo que de las reglas básicas para cualquiera, empresario o alguien que sea intrapreneur, es nunca dejar de aprender. O sea, siempre estar aprendiendo, ya sea de forma ya sea formalmente o de forma informal. ¿A qué me refiero? A que ya sea que tengas que ir a clases, acudir a un seminario, a un curso, o aprendiendo a través de videos, aprendiendo a aprender de lecturas que tú has buscado. Intégrate a clubs de lectura para que te ayuden a aprender nuevas cosas. Intégrate a otros grupos en los que puedas compartir artículos, terminología, conceptos, lo que está sucediendo en la industria. Ahora con las redes digitales y con las redes tú puedes entrar a muchos grupos en los cuales puedes aprender lo que sucede en tu industria, en industrias que te interesan o en temas específicos que te interesan. Así que esa es otra forma también de hacerte más valioso. ¿Qué otra cosa podrías hacer además de esto? Pues revisar cuáles son los programas de capacitación que hay en la empresa y si te pueden apoyar para capacitarte. Esto por lo general es muy bien visto y es muy bien visto cuando tú tienes la proactividad de capacitarte y también de ofrecer nuevas habilidades que puedan mejorar tu desempeño y la productividad dentro de tu empresa. Busca un mentor. Puede ser, por lo general son de diferentes departamentos o diferentes divisiones o diferentes países en los cuales tú puedas ayudarte a desarrollar y a qué medidas deberías tomar para hacer crecer tu plan de carrera. ¿Cuáles serían 5 acciones básicas que podrías hacer? Una es establecer las metas y crear ese plan, o sea, desarrollar el plan de lo que quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Determinar qué quieres y cómo lo vas a lograr. Poner ese plan para que entonces tengas una hoja de ruta. Segundo, desarrolla ya que tienes ese plan y esa hoja de ruta, pues desarrolla entonces el tiempo, desarrolla la proyección de tiempo, o sea, en qué tiempos los vas a hacer, cuáles son esos logros que te van a ir indicando que estás logrando tus objetivos. Y entonces esto te va a dar, primero, un panorama más claro de lo que quieres lograr. Segundo, lo puedes compartir con tu jefe para que él te pueda ir apoyando e irte indicando por dónde podría ser. Otro es, te da también el panorama completo de lo que estás buscando. Después, como te había comentado, utiliza los recursos que tiene la compañía para desarrollarte, ya sea en estos cursos formales. Muchas compañías tienen esta forma de que tú puedas adquirir esas nuevas habilidades o a través de cosas informales. Por ejemplo, como te decía, videos, grupos en redes, en fin, enfoca tu energía para ir desarrollando estas habilidades y estos programas. Luego,
aduéñate de tu plan de carrera. Y lo que te decía al inicio, esto es que tú lo puedas discutir con tu jefe, que lo puedas discutir con tu mentor, que lo puedas discutir con tu coach acerca de dónde estás, hacia dónde quieres ir y para esto pues es mostrar un compromiso real con lo que te has propuesto y escribirlo. Obviamente cuando te hablaba de poner el plan, de crearlo, de poner las metas, de poner los plazos, pues al escribirlo lo que hace es primero que tienes claro o concretizas esas ideas abstractas y segundo, también te sirve para poder hacer como una revisión de hacia dónde vas, qué tanto ha cambiado lo que lo que estabas haciendo o lo que querías hacer, hacia dónde te están llevando las cosas que estás haciendo y entonces tienes como un parámetro para poder comparar lo que habías propuesto, lo que estás logrando y qué correcciones o qué cosas aparecieron que no habías vislumbrado y que eso hace que revises tu plan de carrera. Así que espero que esto te haya ayudado. Si quieres que te mande el artículo completo, con muchísimo gusto te lo mando. Solo mándame un mensaje a mi cuenta en Facebook, MDA30. Ahí me mandas un inbox y me dices, María Dolores, mándame el artículo sobre el desarrollo de carrera. Si tú me dices, mándame el artículo sobre desarrollo de carrera, yo ya sé de cuál me estás hablando y con mucho gusto te lo mando por esa misma vía. Así que me va a encantar poder saludarte y poder mandártelo por el inbox este artículo para que tú lo veas, lo leas con detenimiento y pues tomes las medidas que consideres necesarias. Y quiero agradecerles, ya que estamos hablando de Facebook y del inbox, quiero agradecerles a quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales, a través de facebook.com/libertopolis.com, a quienes nos ven por el canal de YouTube Libertópolis y por @Libertópolis, esto en Twitter. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestra transmisión y a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, bienvenidos por la Plus, muchísimas gracias por dejarnos ser un plus en su vida y por permitirme que lo acompañe en su trayecto a casa, así que muchas gracias. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo puedo mejorar mi productividad utilizando estos tres elementos? Optimización, automatización y tercerización. De eso vamos a platicar con nuestro invitado Malte Holm. Regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Y ya está con nosotros nuestro invitado Malte Holm, con quien vamos a platicar acerca de estas tres actividades que podrían ayudarte a mejorar tu productividad. ¿Qué tal, Malte? Primero, muy buenas noches y ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Y gracias por haber aceptado. Por Y hoy nos propusiste que habláramos acerca de estos tres temas, que yo los llamé el OAT, es de la optimización, automatización y tercerización. Excelente. ¿En qué consisten y por qué nos pueden servir para aumentar la productividad? Excelente. Este proceso, de hecho, lo aprendí en inglés, ¿verdad? Se llama OAO porque outsource el último. Lo aprendí de mi coach, Ari, que está en Nueva York. Y pues es como un método para ver realmente cómo estás atacando los procesos en tu vida, ¿verdad? Y como bien mencionaste antes, puede ser profesional, sirve para lo profesional muy bien, como también para lo personal. Creo que tenemos que regresar a algo que hemos hablado un par de veces contigo, ¿verdad? Que es como el propósito atrás, ¿verdad? Porque obviamente vamos a hablar como por los siglos, digamos, de la primera O, que es optimizar, ¿verdad? Pero antes de empezar a optimizar, siempre, insisto que la pregunta más importante es ¿por qué, verdad? O sea, ¿cuál es el por qué atrás de querer hacerlo más rápido, hacerlo inclusive mejor o poder luego ver si se puede automatizar o delegar, tercerizar a alguien más? Y creo que es una pregunta que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Porque al final van a haber procesos como bien en el concepto del Pareto, ¿verdad? Que es el famoso 80-20, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es ese 20% de
algo en tu vida que produce el 80% de los resultados, ¿verdad? Y eso también puede ser que sean actividades personales, ¿verdad? Es decir, me gusta tal hobby, pero nunca lo hago porque no tengo tiempo. Me gustaría estar más con tal persona de mi familia, pero no lo hago porque no tengo tiempo o algo, ¿verdad? Entonces ahí está como el qué final que quisieras lograr. Uh-huh. Y digamos, si vemos creo que es importante verlo por pasos y también lo que sí es clave es de que no es un proceso. He visto personas que tratan de, bueno, entonces me gusta automatizar, ¿verdad? Veamos cómo lo metemos en un sistema o algo, ¿verdad? Entonces vamos de una vez a eso. Y ese es como el típico de una empresa que, por ejemplo, quiere implementar un sistema, un ERP, un CRM o así como de esas implementaciones grandes, largos, ¿verdad? Y lo que siempre pasa es de que, bueno, o sea, si al final tu proceso está malo, ¿verdad? El proceso inicial, el sistema va a ser igual de malo, porque el sistema no tiene nada mágico, pues, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en el primer paso, que es optimizar. Entonces, la pregunta en optimizar es, y es una pregunta que la verdad es que si te la hago ahora, hay momentos en la vida donde seguro nunca te habías puesto a pensar en eso, ¿verdad? Y como que pensando en, si agarramos el ámbito personal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como que, ¿cuáles son los procesos que a lo mejor hay que hacerlos, ¿verdad? Porque lo haces todos los meses o todos los días o todas las semanas, algo, ¿verdad? Pero que tal vez no está pensado en cómo lo haces. O sea, si la mejor forma de hacer dicho proceso. Y voy a hacer un ejemplo, tal vez porque a veces hablar de procesos suena a que seamos como ingenieros o algo, ¿verdad? Y suena más a empresas. Cuando dijiste un proceso, sí, uno diría, bueno, no he pensado en lo que hago en mi vida personal como un proceso. Correcto. Entonces sería interesante el ejemplo que propones. Sí, yo uno de los ejemplos que la verdad es que son obviamente tiempos que acumula más tiempo si uno lo ve, ¿verdad? Pero uno de mis procesos muy poco efectivos que tenía antes era cómo pagaba mi tarjeta. Y así como para hacer la versión corta, yo necio que tengo cuenta en un banco que es el GIT uh-huh. y tengo una tarjeta en el BAM, pero no tengo cuenta en el BAM. Entonces solo me gustó esa porque acumulo mías en United y eso los uso para viajar. Listo, ¿verdad? Entonces perfecto. Pero el problema fue como, bueno, entonces, ¿cómo se paga una tarjeta? Pues yo creo que mucha gente todavía para pagos, etcétera, agarran la chequera, ¿verdad? Se van al banco y ahí hacen fila, etcétera, ¿verdad? Pero no solo es ir al banco a hacer fila, también es el llegar al banco, ¿verdad? Entonces, a veces, si te toca pagar lo que sea, una cuenta el fin de semana, por ejemplo, te limita pocas opciones prácticamente porque están los centros comerciales, ¿verdad? Entonces, digamos, a lo mejor toca ir a un centro comercial, uh-huh. estacionarte, subir, entrar, etcétera, escribir los cheques. Y cuando yo empecé a ver el proceso, y ese es el primer paso, ¿verdad? Es decir, optimizar. Entonces fue como, ¿cómo lo hago hoy? Pues la verdad es que no lo había ni pensado, pero ¿qué hago? Pues escribo el cheque, ¿verdad? Me subo al carro, a veces voy al autobanco, a veces entro, depende del tiempo, dónde estoy y todo. Pero no es muy eficiente, realmente, ¿verdad? Y si empezás a mapearlo diciendo como, pero ¿cuánto tiempo invertís en eso al mes, ¿verdad? Entonces yo me daba cuenta que tal vez 1 hora, pues, sin darme cuenta, ¿verdad? Porque según yo, nada, eso lo voy a ir a pagar. Sí, y es una vez al mes, decías. Exacto. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿cómo podemos optimizar para empezar, ¿verdad? Y eso es importante antes de ver si lo podemos automatizar o tercerizar. Y ¿cómo optimizamos el proceso? Entonces empecé a buscar, ¿verdad? Porque dije, no, hombre, hay que haber una solución, ¿verdad? ¿Qué se me ocurre que podría ser diferente? Y dije, bueno, si uno tiene cuenta en el banco, pues donde está la tarjeta, entonces fácil, ¿verdad? La mayoría de los bancos ya tienen uh-huh. pago en línea, pero ahí viene otra cosa que a veces cobran la cuenta, no la iba a usar para otra cosa y dije, bueno, a ver si hay una opción, ¿verdad? Entonces invertí tal vez media hora en hablar con el banco y resulta que sí tienen una cuenta que no cobran y donde sí puedo recibir transferencias y desde esa cuenta tengo banco en línea uh-huh. y con banco en línea puedo pagar tarjetas. Entonces ahí me tropecé con otro tema, que era de que ahora ya no tenía que ir, ¿verdad? Y no tenía que emitir cheques siquiera, ¿verdad? Y por cierto, mi firma no es que muy bonito que digamos, entonces también a veces la rechazan y todo, ¿verdad? Pero bueno, entonces dije, bueno, ¿qué tal si entonces puedo hacer transferencias ACH, que todavía en Guatemala no es muy eficiente, pero funciona, ¿verdad? O sea, sí tiene su atraso. Entonces resulta que sí, pero el ACH por default tiene un límite mensual, diario, etcétera, ¿verdad? Pero eso también se puede modificar hablando con el banco. Entonces, al final, logré hackear esto de tal vez invertir 1 hora, hora y media, y eso lo es un ejemplo, ¿verdad? Al mes en hacer algo donde literalmente me puedo meter en el banco, le pongo la transferencia, de hecho se puede calendarizar si sabes el monto, es un poco difícil con algo que consumo, pero me toma
un minuto, tal vez en el celular, hacer la transferencia, esperar a que llegue, otro minuto en pagar, me ahorré 58 minutos en ese proceso, ¿verdad? Ahora, ese es el primer paso, porque ahora estamos hablando de cómo optimizo lo que ya estoy haciendo para que sea más efectivo, mejor, lo que sea, ¿verdad? O sea, el hecho es, bueno, ya lo haces así, ahora hay que dar un segundo paso. Eso es el tema que tenemos que valorar Ahora, y ver, ¿verdad? Porque si ahí vamos, entonces optimizamos y así podría optimizarlo. Y uno ahí tiene que tomar la decisión de decir, pues, ¿será que se puede automatizar? Esto parcialmente se puede automatizar porque se pueden programar, ¿verdad? Uno puede trasladar una cantidad de fondos predeterminado, etcétera, pero no todo se puede automatizar, ¿verdad? Porque sí hay que intervenir. Y ahí es donde viene la pregunta a veces, ¿verdad? De que es la última después de estas primeras dos, que es, bueno, o sea, pero es algo donde lo tiene que hacer María Dolores. Eres tú experta en pagar tus cuentas, en hacer tus libros, en hacer tu contabilidad, en hacer actividades que hacemos, ¿verdad? regresando al tema de optimización, entonces, si podemos optimizar lo personal como el pago de tarjetas, deberíamos pensar en todo lo que hacemos en el día a día personal, como cómo lo puedo hacer mejor o cómo puedo ahorrar recursos y dentro de esos recursos entra el tiempo. Para mí sí, o sea, yo creo que para mí el factor número uno es, de hecho, así pondría yo en lo personal mis procesos, si tuviera que hacer un listado, decir qué es lo que más me quita tiempo. Incluso ir al súper, por ejemplo. Exactamente, a eso iba. Sí, de hecho, es curioso, ¿verdad? Ese es un proceso buenísimo que lo mencionas, porque sí lo iba a tocar también. Ir al súper sigue siendo, pues, un proceso que no solo toma tiempo, ¿verdad? Yo creo que en promedio, no sé cuánto te tardas a la semana, 2 horas, 3 horas, o más inclusive, puede ser, ¿verdad? Hay personas que tal vez van menos, ¿verdad? Pero de ahí van a PriceSmart, van a otros lugares, etcétera, y en fin. Hacen súper en 2, 3 lugares. Exacto, entonces yo cuando estábamos viendo eso, ¿verdad? Yo no disfruto particularmente hacer súper, lo que sí me gusta a veces es el elemento como de ir a una tienda como especializada y buscar un ingrediente a mí me gusta cocinar, pero hacer como algo específico y buscar ese ingrediente, pero no es la ida a la torre, a Pais o a dónde va la gente, ¿verdad? Eso sí no. Y sinceramente, lo que más impactante me fue, luego te cuento cómo optimicé este proceso, fue que uno gasta mucho más, en mi experiencia, cuando va. Porque te vas ahí pasando los pasillos y así, qué rico esto, ¿verdad? O tal vez debería comprar. Y entonces como que en mi caso, de hecho, hasta casi el doble, cuando iba físicamente a cuando lo outsourceaba. Y entonces, esto es en los procesos personales. En los procesos de la empresa, ¿cómo puedo optimizar más? O sea, ¿debería pensar que hay procesos que debo optimizar? O sea, porque muchas veces, escuchamos esto ya lo tenemos bien medido, bien controlado, ya está, o siempre lo hemos hecho así, que es la otra postura. Sí. Yo creo que hay dos cosas que hay que ver, ¿verdad? Porque si le preguntas a muchos empresarios o sea, gente que está, inclusive emprendedores, ¿verdad? Como que ¿cuáles procesos ya tienen mapeados en su empresa? Yo creo que la mayoría te dirían que muy pocos, ¿verdad? Y entonces como que también estamos asumiendo que exista para empezar el proceso documentado, ¿verdad? O sea, lo que te dicen, si dicen, no, pero así lo hacemos, o está bien, o está controlado, pues bueno, pero entonces enséñame el proceso, ¿dónde está mapeado? Porque si no está mapeado físicamente, es muy difícil ver las optimizaciones, ¿verdad? Cuando te refieres a mapeado, ¿te refieres a un manual de procesos o a un procedimiento por escrito donde estén los pasos a seguir y donde hayan incluso, no sé, indicadores de buen desempeño? Es correcto, 100%. Y sin que sea, yo creo que yo no soy ingeniero, ¿verdad? No necesariamente es como algo que yo soy un experto en mapear procesos, no quiero sonar a eso, pero yo creo que es necesario, ¿verdad? Y es bueno tomar el tiempo. Lo bueno de este ejercicio es de que al final casi en todo es algo que vas a hacer una sola vez, ¿verdad? Y es como una inversión, decir, el ejercicio del pago de la tarjeta es un ejemplo de muchos, pero sirve, creo yo, para decir como, bueno, o sea, ¿cuántas veces no solo vamos en piloto automático y solo lo hacemos, no lo cuestionamos, ¿verdad? Y ahí es donde si lo pones en papel, ¿verdad? Así como, pero ¿cuáles son los pasos, verdad? Me subo al carro, ahí escribo el cheque o escribiste el cheque antes, o sea, hasta eso, ¿verdad? Ese nivel de detalle yo le apostaría a que la mayoría de las empresas no tienen el 100% de eso mapeado. Entonces, si ni siquiera lo tienen mapeado,
yo lo primero que haría antes de optimizar es mapearlo como está hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué hacen hoy, verdad? Y puede ser muy artesanal, puede ser algo que una persona lo hace así, otra persona lo hace así, pero es muy impactante tenerlo en papel como para verlo y luego decir como, bueno, pero veamos los tiempos, cuáles son los retos normalmente, dónde están los cuellos de botella, qué nos dificulta, qué es lo que si uno está de viaje y no puede firmar los cheques, dónde truena el proceso, ¿verdad? Porque entonces puedes empezar a optimizarlo como que con un fin en mente, no solo optimizar por optimizar, no tiene ningún sentido. O sea, el tema es, si hay una oportunidad, eso nos lo vamos a dar cuenta al verlo prácticamente, ¿verdad? Y para verlo, pues primero lo tendríamos que hacer como en papel o en un software. De hecho, hay uno que podemos compartir aquí, que es gratis de Google, que se llama Draw.io, que he usado un montón porque es como para mapear procesos y es completamente gratis, como un plugin a Gmail prácticamente. Entonces, como facilita el poderlo hacer, ¿verdad? Y yo creo que lo que es tedioso, aburrido para mucha gente es como, o sea, sentarme a escribir esto, qué aburrido, ¿verdad? Pero como digo, yo creo que es un tema de decir, mira, es una inversión hoy, ¿verdad? Pero si la inversión hoy de hacerlo de la tarjeta, si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea al mes, ¿verdad? Pues suma al año. Y si lo hiciste una vez, tal vez te tomaste 30 minutos en mapearlo, pues ese tiempo lo ganaste el primer mes. Entonces valió la pena. Y lo mismo entonces podría aplicar en la parte profesional o en la parte de las empresas, es por ejemplo, pienso en procesos administrativos que son repetitivos como cobros, como pagos, como generación de facturación, pero también en la producción, en el área de cómo se surten pedidos o se cumplen con los procesos de producción o las órdenes de producción. Correcto. Entonces, todo esto es primero mapearlo y de ahí es ver cuál es el objetivo de optimizarlo, para qué lo quiero optimizar. Cuando regresemos del corte, ¿cómo sé que optimicé un proceso y no lo cumplí y no lo compliqué más? O sea, ¿cuál sería un indicador fácil de decir, mira, si tu proceso después de que lo interveniste, por así decirlo, le pasa esto, lo conseguiste? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios. Quiero agradecerle a Pedro Ángel, nos manda saludos. Muchísimas gracias, Pedro. Luis Escobar me dice que le mande el artículo, con mucho gusto te lo mando. Igual si me puedes mandar un inbox, mucho mejor. Rubén nos dice saludos desde California, los escucho. Muchas gracias, Rubén. Y estamos hablando acerca de la primera etapa que hablábamos acerca de optimización. ¿Cómo sé, una vez que revisé mi proceso, le hice los cambios según yo para optimizar, cómo sé que sí lo optimicé y no lo compliqué más? Es una buena pregunta. Creo que el punto de partida tiene que ser, ¿cuál es tu objetivo de optimizar? O sea, como cuál es el KPI, la medición o como lo queramos definir, que estamos tratando de mejorar, ¿verdad? O sea, y eso hasta estamos hablando un poco del empresarial ahora. Puede ser tiempo invertido, ¿verdad? Mejorar el tiempo o que haya más control o que hayan menos pasos o que involucre menos gente. O sea, al final pueden haber varias opciones dependiendo del proceso, ¿verdad? Pero yo creo que es difícil, si no hay una medición así, saber si lo complicaste más, ¿verdad? Yo también creo mucho en de que optimizar, sí, pero optimizar también como más al inicio de ponerle coco, pues, o sea, al final pensarlo versus solo ir en piloto automático. Con eso ya de entrada vas a poder mejorarlo, ¿verdad? Y entonces como que no es necesariamente nerdear y quedarse y cómo hago y todos los detalles, ¿verdad? Porque puede ser que valga la pena, pero eso depende mucho del tiempo que mapeaste, si toma, ¿qué? 2 horas, 3 horas, etcétera, ¿verdad? Yo creo que algo, inclusive, ¿verdad? Lo hablamos en una sesión hace un par de semanas, pero ¿quiénes están conscientes en Guatemala del proceso que tienen diariamente de cómo se trasladan entre su vivienda y su trabajo, ¿verdad? Y eso está optimizado, sí o no. O sea, la pregunta es para los que están escuchando ahorita, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo invertís en el tráfico? Y entonces está optimizado según lo que te gustaría lograr. Porque si estás pasando 4 horas en tráfico hoy, pues bueno, ¿verdad? O sea, seguro es porque vivís lejos o es en la hora más cargada. Pero pueden haber opciones, ¿verdad? Y tal vez solo un
un rewind de lo que hablamos en ese momento, ¿verdad? Que fue un ejemplo de mi gerente de recursos humanos, donde lo que hicimos fue, bueno, ¿y qué tal si salís un poco más tarde de tu casa? ¿Verdad? ¿Por qué no? Pero es el proceso que estamos optimizando. Y lo que logramos con ella fue prácticamente bajar el tráfico diario de 4 horas a como 1:30 aproximadamente, que todavía es algo, pero es 2 horas y media menos, ¿verdad? Y el acuerdo entre broma y broma que hicimos fue, bueno, pues si ahorraste 2 horas y media que antes no eran productivos, ¿qué te parece si me das la mitad a mí y te doy la otra mitad para que estés con tu hijo, pues? Entonces, proceso optimizado, ¿verdad? Pero para llegar a eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Eso requiere a veces herramientas. En su caso necesitábamos ver cuáles son las atribuciones que tiene, ¿verdad? Hace entrevistas, etcétera. Y entonces, ¿cómo hacerlo en su casa? ¿Verdad? Y obviamente para eso necesitaba internet, una plataforma para hacer entrevistas en línea, etcétera. Pero no es nada del otro mundo, sinceramente, ¿verdad? Se puede lograr. Se puede lograr. Nos preguntan acerca del software, del plugin que hablaste de Google, si lo puedes repetir. Ok, se llama Draw, como dibujar en inglés, .io. Okay. Y prácticamente lo que es un software, hay muchísimos de estos, pero la mayoría son para mí caros y pues complicados, ¿verdad? Este es uno muy sencillo, sirve solo para dibujar, ¿verdad? Tiene como los cuadraditos ahí como para poner el como proceso, hacer los flujogramas con flechas, todo, ¿verdad? Es muy sencillo. Y se guarda en Google Drive si usan Gmail, entonces también es muy fácil integrarlo con una herramienta que muchos ya utilizan. Una vez que lo optimizo, ¿en qué momento lo debo automatizar? Que sería la siguiente fase. ¿Debe ser inmediato o primero controlo o primero me apodero de la optimización, por así decirlo, y luego automatizo? ¿Y qué es automatizar? ¿Es ponerle una computadora enfrente o qué es automatizar? Es una excelente pregunta. Para mí, todo lo que se puede automatizarlo. O sea, así de sencillo. Okay. Porque al final, obviamente, si tuviéramos 100 procesos y en qué orden hacerlo, eso es otra pregunta, ¿verdad? Pero si se puede hacer, hay que hacerlo. Porque al final, automatizar para mí significa que ya corre automático. Y entonces como que pueden haber procesos que se pueden automatizar parcialmente. Una parte tal vez del proceso se pueda automatizar. Y te voy a dar un ejemplo. Una cosa que nosotros tenemos, que creo que todas las empresas tienen, es, por ejemplo, liquidación de gastos, o sea, como temas que tienen que ver con la contabilidad en una empresa, ¿verdad? Y lastimosamente para mí, porque me encanta este tema, ¿verdad? Yo creo que sigue siendo como muy en papel y muy difícil. Muchas veces es un formato en Excel que tiene contabilidad, el colaborador lo tiene que llenar. A veces no sabe cómo llenarlo bien o tiene que buscar las facturas, en fin, toma mucho tiempo, ¿verdad? Pero luego es como que tiene que imprimirlo, tiene que asegurarse de haberlo llenado bien, etcétera, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que necesita la conta? Lo que necesita la conta es el detalle, en la mayoría de las empresas por lo menos, ¿verdad? Es un detalle del gasto, necesitan las facturas, ahí todavía estamos también un poco atrasados aquí, que todavía se necesita el físico, pero es parte de la SAT, ¿verdad? Entonces necesitan los físicos. Y normalmente necesitan el nombre de la persona y necesitan una firma, pues, como para decir que fue revisado por alguien, ¿verdad? Que está autorizado el gasto. Está autorizado y también la persona que lo manda para sostener quién fue, ¿verdad? Quién hizo el gasto. Entonces nosotros cuando empezamos a ver ese paso, ¿verdad? Lo que me di cuenta en nuestra empresa, ¿verdad? Fue como, es un formato, pues, anticuado, ¿verdad? Hay gente que no tiene necesariamente conocimiento de cómo llenarlo bien, entonces lo llenaban más o menos, y también a veces lo que pasaba fue que Conta no necesariamente necesita tener todo hoy para empezar a, por ejemplo, a clasificar los gastos, si está bien hecho. Entonces nosotros lo vimos al revés, dijimos, bueno, ¿qué es lo que necesita Conta? Necesitan saber cuál es el gasto, dónde clasificarlo, cuánto fue el monto, obviamente, y casi que solo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú estás, imagínate que trabajas en el interior y tenés que liquidar gastos, pero hay que hacerlo cuando uno esté en la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede ser para gente que trabaja, no sé, en ingenios o algo, que tienen la oportunidad de hacer esto una vez al mes, una vez a la semana, algo, y eso podría atrasar la conta completamente. Entonces dijimos, bueno, sí necesitan el físico, sí necesitan todo eso, pero ¿qué tal si optimizamos el proceso de un grado donde al final ya reciben la información? Podrían empezar a operarla y al final cuando reciban el físico solo cuadran de que efectivamente fue lo que era, pero por ejemplo para empezar a cerrar el mes, ¿verdad? A poner los gastos para hacer estados de resultados que siempre se atrasan, ¿verdad? Y ¿por qué no, verdad? Y entonces lo que hicimos, y esto es una herramienta que puede servir mucho para automatizar, hay un montón, pero es una muy buena porque es fácil de usar, se llama Pipefy,
que es pipe como embudo, como tubo, y FI como FY. Entonces, pipefy.com es una herramienta que nació en Brasil, si no mal recuerdo, pero es para hacer procesos y manejar procesos. Y lo bonito de esto es que lo puedes automatizar. Y, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta fue, ¿qué tal si yo le doy todo el formato, pero luego el formato en sí de liquidación, que es lo que imprime el colaborador, etcétera? Encontré una forma de cómo el sistema lo hace automático con la información que ingresó la persona. ¿Y cómo se hace eso? Pues la verdad es que lo que hicimos fue, en Pipefy definís como los campos que hay que llenar. Entonces tampoco es como, a uno le gusta llenarlo así, a otro así, ¿verdad? Sino como que tiene que llevar esta información en orden. Y luego, como lo hicimos fue de que al darle como terminar, Pipefy agarra toda la información de tu liquidación o del proceso que estás manejando, y en ese proceso específicamente hicimos de que lo mande a la persona por correo, pero de una vez juntamos la información. Entonces dice, tu nombre les lo jala al formulario, tu lugar donde estás, ¿verdad? Centro de costo, todo eso lo jala, en la descripción de los gastos lo jala automático, y al final solo agregué un campo donde dice firma, pero no dice nada, porque ahí es donde quiero que firme, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos eso, al final es como que en lugar de para la cuenta, ellos reciben eso inmediatamente, o sea, digitalmente ya tienen toda la liquidación de este gasto, ¿verdad? Pueden empezar a trabajarlo, pueden empezar a clasificarlo, y al final solo es una validación, ¿verdad? Porque reciben el físico y así como, cuadró, sí está igual, perfecto, archivado, listo, ¿verdad? Pero ya no atrasa el proceso maestro, ¿verdad? Y también evite errores al final, porque no hay eso de que, es que lo pusiste mal, o aquí tenía que venir así. Todo está predeterminado, ¿verdad? O no entiendo, a veces incluso se llega a tener formatos impresos y en donde no entiendo la letra. También. Podría sí. ser. Entonces, el otro paradigma que existe en cuanto a la automatización, Malte, es muy caro. Sí. Tenemos que poner un gran sistema, sin embargo, hay muchas opciones con las cuales puede uno empezar, y una vez conforme se va desarrollando este uso del sistema, tal vez ya se vuelve necesario invertir en otras cosas, pero para empezar se pueden utilizar muchas herramientas. Correcto, sí, yo creo que al final depende obviamente a mí me gusta siempre pensar en la empresa como algo donde al final te tenés que dar a conocer, tenés que convertir, ¿verdad? Para lograr la venta, y ojalá y sí también enfocarse uno en lograr que repita el cliente, porque casi todos los negocios del mundo hay opción de que te compren varias veces, y obviamente que genere referidos, porque es el mejor cliente que uno puede recibir. Pero yo creo que si lo ves en esa perspectiva, como que ver la automatización en función a como cuál de esos procesos atiende, ¿verdad? Para ver, pues, cuál es la herramienta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de algo que a todo emprendedor le cuesta siempre, ¿verdad? Y de hecho a todas las empresas siempre es el tema, es vender más. Y justo el sábado pasado hice un taller de email marketing donde hablamos de eso, ¿verdad? Con un foro pequeño de personas, porque siento que es algo donde la gente se hace bolas, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso tuyo de ventas? La mayoría de la gente no sabe, no tienen una respuesta. Y entonces, si no tenés una respuesta, se vuelve el proceso casi estándar que la mayoría siguen en el mundo, creo yo, y en Guatemala no es la excepción, que es como, bueno, le pregunto qué necesita, ¿verdad? Le hago su cotización, etcétera. Pero luego es como un proceso lento y tedioso, como de, mire, ¿qué le pareció? Por WhatsApp, etcétera. Entonces, como muy, muy artesanal el proceso, ¿verdad? Y lo que les enseñé a la gente fue más bien cómo podrías automatizar todo eso como proceso de enamoramiento, ¿verdad? Con buena información. Pero hay un sistema, hay muchos, ¿verdad? Si la gente usa MailChimp, tal vez es uno de los más conocidos. ConvertKit es otro para enviar emails, ¿verdad? Que yo uso en lo personal, me gusta más que MailChimp. Pero lo bonito de estos sistemas es que puedes configurarlo de una forma donde si yo te meto en mi embudo, por ejemplo, como María Dolores es lead o ya le di presupuesto o propuesta a algo, ¿verdad? Entonces como que puedo automatizar qué sucede después, que te llegue una serie de correos, etcétera, para no tener que estar yo llamándote, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es uno, pero igual podría ser para gente que tal vez ya compró, ¿verdad? Si lo vemos comercialmente, y que se recuerden de nosotros, ¿verdad? Porque cuántas empresas no tienen un buen CRM donde eso le avisa al vendedor, mira, ya es su cumpleaños, llamala, o ya lleva un año sin comprarnos, llamala, o ya hay un nuevo producto que le podría interesar, llamarla. ¿Qué tal si estuviera automatizado 100%, ¿verdad? Y la belleza para mí de eso es, por ejemplo, MailChimp tiene una versión gratis, ¿verdad? ConvertKit cuesta, la versión que yo uso, que es la básica, cuesta $29 al mes,
Pero si estás emprendiendo tu negocio, por ejemplo, pues que son $29 verdaderamente versus contratar una persona extra, etcétera, ¿verdad? Lo que sí es que toca, obviamente, crear el proceso al inicio, pero una vez creado, ya funciona automático. Y te voy a dar un ejemplo nada más como un hack que yo hice para mis cursos, ¿verdad? Porque en el tema de los cursos, este fue el último, lastimosamente, de este específicamente, pero en los cursos lo que siempre es que tienes que confirmar a la gente, ver si pagaron, ¿verdad? Que manden los depósitos o con tarjeta o algo. Y yo dije, bueno, ¿qué tal si podríamos automatizar todo ese proceso donde si alguien se interesa por más información, ya hago como todo el flujo de lo que va a suceder, la información que le voy a mandar, yo lo hago siempre educativo, creo mucho en una venta educativa y no en una venta pushy de que va a querer, ¿verdad? Sino como te voy a dar información buena para que veas lo valioso que es lo que tengo que ofrecer y que casi que llegues con el cheque como, mira, ¿dónde lo deposito? Porque quiero, ¿verdad? Pero eso lo automaticé 100%. Y lo bonito de los talleres que he hecho, de hecho, ¿verdad? No estoy vendiendo aquí, pero lo bonito de los talleres es que no he vendido a ninguno donde estuve persiguiendo a la persona. Todo el mundo me ha contestado alguno de esos correos que les llegó de forma completamente automática. Y así como, mira, me interesa, ¿dónde me inscribo? Ya, listo, ¿verdad? Y entonces como que te ahorras todo ese proceso de tengo que estar posteando, tengo que, ¿verdad?, escribir a todo mi listado de WhatsApp o a todo mi email listo o algo, ¿verdad? Está automatizado 100%. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, una vez que logras esto, la tercerización. ¿Dónde entonces entra la tercerización si lo automatizo? Supongo que hay cosas que tal vez no se puedan automatizar, pero de eso vamos a platicar cuando regresemos del corte. Muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias a quienes nos dejan también sus mensajes, muchísimas gracias. Y estamos hablando con Malte Holm acerca de este proceso de optimizar, automatizar y tercerizar. Y hablamos acerca de la optimización, hablamos acerca de la automatización y ahora viene la parte de la tercerización. ¿Cuándo tercerizar? Y me imagino que me vas a decir por qué tercerizar. Correcto. Pues mira, es una excelente pregunta porque al final, nuevamente, ¿verdad? O sea, el punto aquí, yo creo que para los que escuchan aquí hay muchos emprendedores, gente que tiene sus empresas o que quisieran, ¿verdad? Yo creo que algo que tenemos que recordar siempre es que el factor más limitante que tenemos es el tiempo, ¿verdad? La energía y el tiempo es lo que menos tenemos y hay que optimizarlo al 100, ¿verdad? Donde al final rendimos mejor. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Si uno empieza a mapear los procesos que tiene en su vida personal o profesional, como sea, es realmente ver cómo muchas veces lo hacemos porque es como que toca hacerlo, ¿verdad? Toca hacerlo, va, pero o sea, es algo que de verdad genera valor en tu emprendimiento, porque un emprendimiento por sí tiene muy poca probabilidad de éxito, pues, ¿verdad? Estadísticamente. Entonces, si estamos invirtiendo parte de ese tiempo tan limitado, ese recurso tan limitado que tenemos en cosas tontas, ¿verdad? Que no producen ventas o que no me llevan al siguiente nivel, pero a veces toca, ¿verdad? Porque tengo que atender algo, pues al final, ¿qué tal si no pudiera no hacerlo, ¿verdad? O si es algo que no es tu talento. Entonces, contestando la pregunta, yo diría, y hay un elemento interesante que usan los gringos en el grupo donde estoy que le llaman automation by human, que es la automatización por humano, ¿verdad? Y eso también puede ser una forma de tercerizar, porque para ti, si lo ves en tu perspectiva, está automatizado. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate, y aquí este es un proceso que es un hackcito que les puede servir a todos, que me parece fabuloso. Creo que muchísima gente tiene necesidad de hacer sus compras, ¿verdad? Pero también hay muchísima gente que cuenta con una persona que les ayude en casa. Entonces yo en algún momento estaba optimizando, al final no es el proceso que uso hoy, pero sí puede funcionar para muchas personas. Y fue que tenía un asistente virtual que estaba en El Salvador. Hay una empresa que se llama You Assist Me, que es con U, no con You. uassistme.me y ellos prácticamente es un outsourcing, o sea, es un asistente on demand, ¿verdad? Que uno los puede contratar por horas al mes o sea, tienen diferentes paquetes. Entonces yo contraté a alguien así que me atendía creo que 2 horas diarias o algo por el estilo, ¿verdad? Pero entonces dije yo, ¿qué necesito yo para ser súper? Pues realmente lo que necesito es saber qué hace falta en la casa y luego necesito hacer el pedido, ¿verdad? Y listo. Entonces, ¿por qué no hacer que yo no tengo que estar involucrado? Yo puedo, si hago mi proceso al inicio, decir, más bien, ¿qué es lo que te gustaría que siempre hubiera en la casa?
¿por qué no empezamos por ahí, verdad? O sea, te gusta que haya manzanas, bananos, lo que sea, ¿verdad? Pero si haces ese listado como que esa es mi despensa, pues así más o menos se debería de ver. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si le das eso a tu muchacha? Y podría inclusive ser esa misma persona, ¿verdad? Decir, va, entonces cada lunes con la frecuencia que tú definís. Yo lo hice como una vez por semana. Entonces la asistente llamaba a la muchacha como para decirle, mira, aquí estoy, ¿verdad? Y revisemos la lista, ¿verdad? Aquí la tengo, tú la tenés. Entonces veamos qué hay, qué no hay, ¿verdad? La asistente hacía el listado entonces de lo que había que comprar. Y en ese momento, todavía fue antes de los tiempos de Globo y Hugo y todo, y entonces lo hacía a través de Pais, ¿verdad? Que hay como por teléfono, pero eso todavía lo podía hacer ella, ¿verdad? Entonces ella podía llamar a Pais, hacer todo el pedido, etcétera, como que todo lo que toma tiempo, ¿verdad? De preguntar, mire, qué marca quiere, etcétera, ¿verdad? Va, todo eso done. Pero el problema que tuve con ellos específicamente fue que solo aceptan tarjeta de crédito o cheque. Detesto el cheque, sinceramente, porque en ese momento no sé cuál va a ser el monto. Entonces, para mí también es difícil dejar un cheque en blanco, pues tampoco en la casa firmado, pero tenía que estar, ¿verdad? Entonces, igual sí me ahorró tiempo, ¿verdad? Y fue más como, bueno, entonces tal vez puedo tomar una reunión en la casa esa tarde que van a entregar la mercadería y me quedo pagando, pues, pero al final me ahorré toda la revisión de lo que necesitas y luego pues también la traída, el hacer el pedido, todo ese ir y venir, ¿verdad? Que es complicado. Y fast forward, proceso hoy, ¿cuál es? ¿Verdad? Ya lo mejoramos un cacho, ya existe Globo, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es lo mismo prácticamente, pero eliminé a la asistente de la ecuación, la chica que nos ayuda, como que mira, ¿qué hace falta? Ella me manda el listado y yo a través de Globo solo lo pongo prácticamente copy-paste en el celular, ¿verdad? Esto necesito, ¿de dónde? La torre, perfecto. ¿A qué dirección? Listo, llega y ella firma cuando llega el muchacho y ya estuvo, pues, ¿verdad? Entonces, al final ya ni siquiera tengo que estar involucrado, solo hago el pedido, pero hay todavía una forma, si quisiera llevarlo al siguiente nivel, de darle acceso a mi tarjeta ahí, o sea, mira, hay opciones hay muchas opciones, y lo mismo pasa con las empresas. Sí. Cuando dices dónde genero valor, por lo general, Malte, sucede en la parte de finanzas. Creo que este es uno de los temas que más se terceriza, pero también uno de los temas en los cuales genera más desconfianza por parte de los emprendedores o de los emprendedores, claro, empresarios, porque estamos hablando de números, de dinero. Sin embargo, ¿consideras que este sería uno de los temas que podría empezar por ahí, pensando si realmente es su fuerte estar llevando, y sobre todo el pago de impuestos? Claro. Yo creo que depende, ¿verdad?, del tamaño de la empresa, la coyuntura. Es difícil opinar como de lo mismo para todos, pero creo que para alguien que esté emprendiendo, sí, ¿verdad? O sea, que no se invierta tiempo en eso, definitivamente. Y también, ojo, porque a veces como cuando hablamos de tercerizar suena mucho a como le voy a dar todo el proceso, ¿verdad? O sea, esto también puede ser algo parcial. Y para mí es como, si te haces la pregunta de en qué invierto tiempo donde al final no genero valor, ¿verdad? Por ejemplo, buquear una reunión, ¿verdad?, con alguien o coordinar agendas entre un par de personas, cotizar viajes, opciones de eso, ¿verdad?, que puede ser en lo personal o en lo empresarial. Tema de comunicación en general, ¿verdad? Contestar emails, por ejemplo, ¿tú te consideras como una experta en contestar emails? No, ¿verdad? Ok, pero hay una opción de delegar tu correo a alguien más. Y yo un hack que hacía antes, que no lo he hecho mucho porque no recibo tantos mails hoy como antes, y lo puedo manejar bien, es, por ejemplo, yo tenía una asistente que cuando yo tenía tiempo como disponible en el carro o algo, entonces llamaba al asistente, le decía, mira, ¿puedes leerme los correos? Y entonces me leía los correos y él le decía que contestar, pero tenía delegado mi correo y al contestaba como que fuera yo, ¿verdad? Y al final soy yo porque le estoy diciendo que quiero contestar, pero optimicé un espacio que antes estaba muerto, ¿verdad?, para una función que al final pues hay que contestar los correos, pueden ser clientes, proveedores, etcétera, ¿verdad? No lo podemos dejar de hacer, pero volvimos un tiempo muerto, un tiempo productivo, ¿verdad? Y puede ser que esa persona escriba mucho más rápido que lo que haría uno, pues también, ¿verdad? Que pueda hacerlo más efectivo. Claro, hablando de escribir y hablando de optimizar el tiempo cuando uno redacta, hay un sitio que está online que se llama speechnotes.co y lo que hace es que habilitas el micrófono y le dictas y empieza a transcribir la voz a texto, y ya solo es cuestión de cambiar 2 o 3 palabras que no haya entendido y te ahorras mucho tiempo. Es como alguien a quien le estás dictando. Correcto. Entonces aquí hay otra opción. Y estamos ya terminando, Malte. ¿Con qué te gustaría cerrar el programa?
Yo creo que para mí es nuevamente, ¿verdad? Hemos usado esta palabra muchísimo en los segmentos, pero yo creo que la conciencia, ¿verdad? O sea, el vivir una vida consciente es vivir una vida donde le estás poniendo atención a lo que haces, cómo lo haces, cuánto tiempo le invertís y también qué tanto lo estás disfrutando o no, ¿verdad? Y al final hemos hablado muchísimo de conocer los talentos de uno, etcétera, ¿verdad? Pero también es conocer los limitantes, ¿verdad? Y yo creo que esas son las oportunidades, más las cosas que haces, las que más tiempo te quitan y las cosas que menos te gustan. Eso para mí estarían arriba en el listado para cosas que hay que optimizar, ver si se puede automatizar y si no, tratar de tercerizar. Porque al final es como... Lo que hay que hacer es el proceso, ¿verdad? Y una vez hecho el proceso, y el proceso también si vas a delegar, por ejemplo, comprar viajes por uno, pues no solo es decir como comprámelo, también es como que la persona sepa tus gustos, ¿verdad? Y eso también es mapear parte del proceso, ¿verdad? Decir, mira, a María Dolores le gusta más esta aerolínea que esta otra y prefiere tal clase o tal asiento, etcétera. Porque si no, y eso creo que es un error que le pasa a mucha gente cuando tratan de delegar o tercerizar, que puede ser lo mismo o no, es de que tratan de hacerlo pero no les va bien, ¿verdad? Y entonces la pregunta de regreso es, bueno, pero ¿qué información le diste a la persona? Pues, ¿verdad? Porque si estás tratando de optimizar tus procesos y vas con eso a delegar parte de la información y que alguien más lo haga, solo asegúrate que sepa cómo hacerlo, cómo lo harías tú, ¿verdad? Para no caer en algo donde decís, la verdad no, mejor lo hago yo, ¿verdad? Que también pasa muchas veces que tratamos de hacer esto y como no nos va bien, ¿verdad? Y entonces regresamos a un modo mucho más reactivo después, donde ya menos ganas de hacerlo, ¿verdad? Y eso también es un error que al final lo causamos nosotros. Y Malte, ¿dónde te pueden encontrar o encontrar más información de lo que tú estás hoy compartiendo? Buenísimo, pues siempre invitados al grupo en Facebook, que tenemos una mini comunidad ahí que se llama Productividad Extraordinaria, y es un grupo que generé, no es mío en sí, es de la comunidad, la llamamos La Tribu, y la tribu ahí está muy activa en apoyarse entre ellos, ¿verdad? Tenemos nada más la política de no vender, pero de sí compartir eventos, cosas buenas y hacer preguntas, compartir hallazgos, tips entre todos, herramientas, etcétera, ¿verdad? Entonces está en Facebook, Productividad Extraordinaria, y ahí ya trato de ponerle retos, algo de aprendizaje todos los días, entonces siempre hay algo nuevo. Pues muchas gracias, Malte. Un gusto. Y si estás pensando en cómo disfrutar de la vida con tarjetas de crédito Ficosa, pues el Banco Ficosa es el que te facilita disfrutar de la vida con sus tarjetas de crédito, ya que te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en Supermercados La Torre. Si compras gasolina en las gasolineras Shell, también ahorras. Y si vas a tiendas Semaco y utilizas tu tarjeta Ficosa, también tienes ahorros. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, dile que sí, hace realidad eso que más quieres. Pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos quienes nos mandaron sus comentarios. Nos dice excelente programa, Rosibel, Juan Lavé, excelente programa, muchas gracias. También Mario nos da sus comentarios, muchas gracias. Ahí estuvimos compartiendo varias de las aplicaciones y herramientas que nos comentó Malte, así que pues por favor comparten esta transmisión, taguen a aquellos que están pasando el Niágara en bicicleta, como solemos decir, para que vean que hay una luz al final de ese túnel. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.